¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados. Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, bienvenidos a Música por un Cambio. Mi nombre es Armando Ortiz Montenegro y el día de hoy les tengo un recital extremadamente bonito. Imagínense ustedes descansando plácidamente bajo la sombra de un árbol, sintiendo la brisa del viento en un día cálido. Así es este recital de bonito. Y es que el intérprete del día de hoy, Jorge Luis Hernández Oliva, un gran amigo mío, nos viene a interpretar la obra La Villita del compositor mexicano Sergio López Lerma. Y déjenme decirles que esta obra es un deleite para cualquier persona, de verdad es una chulada de obra. Yo los invito pues a que escuchemos con mucho gusto a mi amigo Jorge interpretar en su guitarra La Villita. Comenzamos.
El día de hoy en Música por un Cambio tenemos la presencia de un compositor mexicano que nos viene a hablar tanto de su vida como de su obra y que vamos a conocer mucho de, de su perspectiva con referente a pues, la música aquí en el país. Estoy hablando de nada más ni nada menos de Sergio Daniel Jesús López Lerma, un compositor que, bueno, ya escuchamos su obra previamente a manos de nuestro guitarrista y pues que ahora lo tenemos aquí con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo te encuentras? Hola, mucho gusto Armando, buen día. Estoy muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues mire, es un gusto tenerte aquí con nosotros y más porque pues vamos a conocer un poquito más de ti. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de tu trayectoria, cuál ha sido tu trayectoria y tu trabajo y todas estas cuestiones? Sí, claro, bueno, al igual que muchas otras personas que se han dedicado a la música aquí en México, mi trayectoria ha venido acompañada básicamente de tocar siempre en vivo, estar haciendo música en diferentes agrupaciones y el enseñar, la docencia. Es como que algo que va muy de la mano. Entonces, he tocado en diferentes grupos, como por ejemplo el grupo latinoamericano Ocho al Alba, que era un excelente proyecto, lo sigue siendo, eh, donde se tocaba mucha de la música de la zona andina. Y actualmente estoy tocando en otro grupo también, lleno de maestros de música también, que se llama Los Tianguis. Y a la par que se está tocando en grupos o en diferentes lugares con diferentes artistas que a veces te invitan para que los acompañes. Eh, es también dar clases. He tenido la fortuna de poder dar clases en diferentes niveles de la educación y es bien interesante ver cómo siempre el ser humano a cualquier edad está dispuesto a recibir el arte o a recibir la música. Porque he tenido el gusto de dar clases en nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y siempre es un placer trabajar con los niños o con los jóvenes. Entonces a eso me he dedicado los últimos 15 años, 20 años de mi vida, a tocar y a dar clases. Oye, pues mira, que nos hablas de cosas muy interesantes que yo creo que voy a ir paso por paso aquí con esto, porque vamos a empezar por la parte de, hablas sobre que una parte muy fuerte de la trayectoria de cualquier músico es hacer música en vivo, que es tener digamos, este contacto con las audiencias. Digo, hablando un poco relativamente, considerando la situación actual del país y pues del mundo en general, ¿cómo ha sido para ti esta transición de estar tocando en vivo, de tener una experiencia tocando en vivo, a quizás ya no estar tocando en vivo o quizás depender de otros medios para poder, digamos, expresar tu forma de arte? ¿Cómo ha sido para ti esta transición que has tenido que vivir, que todos hemos tenido que vivir? Digo, pues, venos, ahorita estamos en videollamada haciendo una entrevista que pudiéramos hacer en vivo, ¿no? Pues, así es. Bueno, la transición es como cualquier otra transición que hay que hacer en la vida. Cuando te toca digerir un cambio, pues uno se va ajustando sobre la marcha, aprendiendo. En mi experiencia personal, esta transición ha sido de mucho aprendizaje, desde agarrarle mejor la onda a las cosas tecnológicas, pero también aceptar un poco que ahorita lo que está pasando no tiene mucho que ver con nosotros como creadores de arte, que aunque deseamos hacerlo en vivo, pues ahorita hay algo que es más grande, ¿no? Y que no nada más afecta a los artistas, sino básicamente a todo el mundo. Entonces la transición es difícil en el aspecto de que se ramifica, porque es una transición que tiene uno que ir depurando mientras a lo mejor pierdes trabajos, porque ibas a tocar aquí, ibas a tocar allá y ahora ya no. Mientras que, como te digo,
aprendes cosas que no hubieras aprendido si no te hubieran obligado a que ahora todas tus actividades son a través de una computadora o de diferentes plataformas para conectarse. Eh, yo en lo personal creo que me he logrado adaptar, sabes, por las clases han sido una salvación, porque la docencia de alguna manera se ha logrado ajustar de alguna manera a esta nueva forma de interactuar con el alumno frente a la cámara. Veo con gusto que muchos artistas activos, intérpretes, también intentan hacer lo mismo, pero me parece al público todavía no le ha llegado esa nueva normalidad de que ahora tengo que escuchar a mi artista o ver su arte a través de una pantalla. No lo sienten tan tangible como estar ahí. Y es bien curioso, una clase funciona, un concierto en vivo a través de cualquier plataforma puede funcionar o no, depende ya de la perspectiva del oyente. Yo en lo personal, en muy visión personal, siento que nunca va a ser lo mismo. Como público o como ejecutante. Como ejecutante necesito sentir la vibra de la gente ahí. Y como público necesito sentir al ejecutante ahí. Verlo a través de la pantalla es un poquito difícil de comprenderlo, pero también hay que entender que ahorita es la única manera de que un gran gremio de miles de personas puedan seguir trabajando. Entonces es algo, una balanza que en esta transición pues todos tenemos que como que ir entendiendo poco a poco, apoyarnos y tratar de ajustarnos con la conciencia de que no es para siempre también, ¿no? Definitivamente. Y ahorita te voy a, después de una serie de preguntas, porque me gustaría cerrar con esto, te voy a preguntar, bueno, te voy a decir por qué te pregunté esto referente a este tema, porque es algo muy interesante. Dijiste frases así que deberían de estar enmarcadas así en como, digamos, como los pasos a seguir para tener un buen cambio, para tener una buena adaptación. Ahorita volvemos a ese tema, pero quisiera que hablemos entonces, pues, de tu parte docente, porque hablas de que has tenido experiencia siendo docente en, pues, niveles educativos, desde los más chiquitos hasta los más grandotes, has tenido, pues, varios años de experiencia, y quiero preguntarte, como docente, eh, ¿qué has notado tú o cuál ha sido tu perspectiva referente a cómo se enseña la música? Te elaboro un poquito más la pregunta, en el sentido de que si la enseñanza musical se ha quedado, digamos, estancada en cierto grupo de población o se ha quedado focalizada a cierto tipo de música y quizás aliniza al resto de la música o aliniza al resto de las filosofías musicales. ¿Cómo tú consideras que la enseñanza musical sea actualmente en este sentido? Bueno, me parece que actualmente en el país, desde hace varios años para acá, ha habido definitivamente un desarrollo enorme a cómo se ha podido enseñar la música o cómo ha llegado a más lugares la enseñanza musical. A pesar de que se sienta que está muy atrasada aún, y es verdad que el país, no nada más en música, en general estamos atrasados en educación, así como en tecnología y en muchas otras cosas. Sin embargo, con todo y ese atraso, sí ha habido un avance. O sea, hace 60 o 70 años la música ni siquiera se enseñaba en las escuelas, pues como ahora en la gran mayoría forma parte de una educación básica. Pero aparte de eso, de que sí es verdad que la música hoy en día se enseña de una manera más presente y parece que los docentes en general, no nada más el docente de música, los maestros generales también ya comprenden y perciben mucho mejor la importancia y el desarrollo de esa inteligencia en sus pupilos, ¿no? Y por eso ya les enseñan el abecedario cantando y
a lo mejor una suma o una resta musicalizada, pero independientemente de eso, lo otro que preguntabas, sabes, tiene mucho que ver con, dice por ahí un dicho, cada maestrito con su librito. Sabes, depende mucho que la persona que esté enseñando tenga una apertura a querer recibir diferentes estilos y diferentes pues aprendizajes musicales uno mismo para después estar dispuesto a enseñarlos a sus alumnos. Así que eso hace que la enseñanza musical sea muy variada, súper variada en el país, porque hay maestros de música que están enseñando a sus alumnos a tocar en flauta Smells Like Teen Spirit de Nirvana, por decir un ejemplo, y en ese mismo nivel educativo a lo mejor hay alguien que está enseñando a tocar una música bien diferente, que puede obedecer a una parte folclórica de nuestro país o a otra cosa de otra parte del mundo, o a lo mejor no, a lo mejor nada más es algo técnico, quieren que resuelvan algo de motricidad fina y solo les enseña una escala musical. ¿Y quién de los tres tiene razón? ¿El que les está enseñando el folclore del país? ¿El que les está enseñando la canción de grunge de Nirvana? ¿O el que les está enseñando la parte técnica? Bueno, los tres tienen razón, porque, y aún si llegan más maestros a enseñar diferentes cosas, cada quien está enseñando lo que en ese momento él está percibiendo que en su grupo, en su pequeña comunidad de gente que está enseñando, es lo que necesitan. Y bueno, eso es lo bonito de la música, que puedes enseñar multidisciplinas que desarrollan pues diferentes cosas en la persona según lo que tú estés mirando. Porque sabes, hay, ya para concretar, hay zonas del país donde el docente de música se da cuenta que sus alumnos no necesariamente tienen que conocer en ese momento la teoría musical o la parte académica, y se dan cuenta que es más bien la parte social, donde lo que tienen que enseñar es el amor por la música, y que los niños, por ejemplo, desarrollen un oído interno, eh, y que aprendan a cantar y a seguirse con sus palmas, aunque no les enseñen que esto se escribe en un pentagrama o, insisto, la parte académica. Y hay veces que eso es más importante, que tú enseñes como maestro o que tú hagas en tu comunidad, a otras cosas. Depende. Si nos vamos a otras zonas del país, a lo mejor lo más importante es eso, que llegues y en un pupitre te pongas a enseñar en un pizarrón. Entonces cada maestrito con su librito, el chiste es que el maestro tenga la apertura de querer enseñar así y que no se cierre a decir este es mi método, este es mi libro y así lo enseño yo y tan tan, porque aunque sí puede ser bueno y si hay avance, se limita, se limita a poder enseñar muchos tipos de música diferente y bueno, es la mejor manera de atrapar la atención de las personas, igual que la comida. Por ejemplo, convences más a las personas si les das una variedad de platillos a que siempre le quieras dar el mismo menú. Pero la música es igual. Oye, y dices ahorita una cuestión, bueno, todo esto que nos acabas de decir, hablas de las diferentes perspectivas y las diferentes necesidades que tienen los alumnos y que tienen y que ven los maestros y que tienen las comunidades, todas estas cuestiones. Eh, como maestros y como alumnos y como personas que están en diferentes puntos, como comentas, geográficos o diferentes extractos sociales, cómo consideras tú que podemos tener una apertura, todos, para considerar esto que tú mencionas, que nadie está incorrecto y nadie está, o sea, y todo el mundo está correcto, que simplemente son diferentes necesidades, diferentes perspectivas. Como nosotros, como músicos, porque digo, hablando sinceramente, en muchas ocasiones, muchos músicos están de que, ay, yo soy el que tiene la razón y ustedes no tienen tanta razón, o quizás no la tienen. Entonces, ¿cómo podemos quitar esta mentalidad que a muchas personas pues les guía su pensamiento de que este es mi libro, así se hacen las cosas y quien no lo haga así está mal o les falta cosas? ¿Cómo podemos nosotros mediar esa situación? Bueno, es que ahí me parece que ya va también un poco lo que es la personalidad de la persona, o del individuo, porque
A lo mejor esa actitud no nada más la tendrían con sus clases de música, a lo mejor el yo soy así, esto se hace así y así lo conozco yo, lo llevan a otras extensiones de su vida. Eh, en el caso del ambiente laboral, eh, yo creo que la única manera de mediarlo es la educación, la misma educación en sí. Porque entre más aprenda el docente, más se va a dar cuenta que todo en este arte es aprendizaje. Lo que pasa es que a veces pesa mucho la formación, Armando, porque hay a veces una tendencia que la gente que estudia algo, pues piensa que ese es el único camino o a lo mejor el mejor de los posibles caminos, porque eso fue lo que uno estudió. Y mientras otra persona desarrolla una vida que incluso le da para mantenerse y mantener a su familia, y es un camino bien diferente el que él siguió, pues él sabe que eso sirve y que eso funciona, y eso es lo que él va a recomendar, porque a mí me sirvió, y mira, ya crecí a mis hijos con este tipo de vida. Así que tú no tienes razón, y yo sí, pero sabes, insisto, eso obedece más a tu forma de ser. Yo creo que si el maestro en general está dispuesto a recibir la información y el aprendizaje que otros colegas te pueden dar, o que en general escuchando diferente música puedes tú ya ir interiorizando ese conocimiento, esas fibras humanas que en cada obra musical pues ahí el compositor deja ir. Si tú estás dispuesto a recibir eso, puedes aprender, pero es actitud, porque hay gente que piensa que no puede aprender nada de algún género musical o de algún artista en particular, y es que ahí no hay nada que ver. Eso es cerrarse. Más bien otra posible perspectiva es qué puedo aprender ahí, o qué puedo aprender de eso, qué puedo rescatar y cómo lo puedo mejorar. Pero eso ya es algo de personalidad de los humanos, ¿no crees? Somos a veces más prontos a criticar que a querer ver qué podríamos aprender de ahí. Dices una frase muy interesante en todo esto que yo creo que resume muy bien lo que me acabas de platicar, que es que la música es aprendizaje. Igual, pues cualquier cosa es aprendizaje. Y como tú dices, tenemos que tener la apertura a tener ese aprendizaje, no guiarnos por, digamos, esas emociones individuales, ¿no? De que yo tengo razón, tú no tienes razón, sino que tener esa apertura, ¿no? Como tú dices, tener esa apertura. Yo quisiera que toquemos un punto en el cual se, se, se engloba todo este proyecto de Música por un Cambio, que es pues la discriminación y en este caso pues el racismo en México. ¿Tú consideras que en el medio musical haya un instante puntual que tú puedas decir, aquí existe una discriminación en tu experiencia personal, digamos, en la parte educativa, en la parte de trabajo o en la parte de la apertura a la música, en lo que quieras mencionar? ¿Tú consideras que hay algún punto en el cual tú digas, aquí hay una discriminación presente en el mundo de la música? Bueno, supongo que sí se pueden encontrar varias, pero todas las discriminaciones o injusticias que uno pueda encontrar, como dices, en el mundo de la música, hay que acordarse que siempre es un ser humano, una persona, un individuo con conciencia que está haciendo esa discriminación, que con una acción está implementando esa injusticia. Entonces no tiene que ver con la música en sí, pero sí tiene que ver con la persona que está a cargo o que tiene una situación de poder o que va a decidir por encima de otras personas, y que a lo mejor me parece que porque tú tienes cierto, ya sea tono de piel o algún distintivo racial que a mí me parece mejor, pues mejor sube tú al escenario o este trabajo te lo doy a ti. Pero eso entonces ya es la persona. Eh, Creo yo, sí hay a lo mejor también eh, situaciones muy puntuales donde el artista, por las creencias que tiene, usa su arte pues para llevar ese mensaje que a veces no es el más eh, positivo,
para llevar ese mensaje a las más personas que pueda. Así que si en este caso hay una persona que sabe componer, que sabe tocar instrumentos, que sabe hacer melodías, ritmos y crear toda esta cuestión de la música, y él decide que su mensaje sea de odio para cierto sector de la población o de discriminación para cierto tipo de situaciones, ¿qué hacemos? ¿Está en su derecho? Pues sí, supongo, son perspectivas. Si uno decide hacer su arte para crear eso, pues sí, vas a encontrar mucha discriminación en la música y en el arte en general. Y hay muchos grupos que cantan tirándole a ciertos sectores sociales o a cierta gente que tiene cierto color de piel. Bueno, lo mismo, es educación. Toda la perspectiva que nos hablas, sí se engloba en ciertos puntos de lo que has tocado y es muy interesante todos estos conceptos de los que hablas que tiene que ver más, no tanto con el medio, sino con el individuo que está dentro de ese medio, ¿no? Es como una acción, pues, de ser humano que no tiene que ver con la música. Pero entonces, hablando de tu música, tú como en calidad de compositor, porque pues también eres músico y eres maestro, pero en calidad de compositor, ¿cuál ha sido tu experiencia referente a, a que se toque tu música? A la apertura que ha tenido tu música dentro de este medio musical aquí en México. ¿Cuál ha sido esa experiencia que nos puedas platicar? Bueno, concerniente a eso, siempre la experiencia de que otras personas interpreten tu música es bien gratificante y bien bonito, porque básicamente es como si algo que soñaste, te despertaste y soñabas que lo que sea, que tenías un perrito y que tenías un coche y una casa con columpios, y de repente ves que tienes un perrito, un coche y una casa con columpios, ¿no? Es, mi sueño se hizo realidad, porque la música y el arte en general sale del mundo de las ideas, uno solo lo sueña, se lo imagina, y cuando ves que ya hay otra persona que no eres tú tocándolo y haciéndolo y un público aplaudiendo, es literalmente que tu sueño se hizo realidad. Y eso siempre es bien bonito, bien gratificante. Eh, Me he dado cuenta o he aprendido que la gente está siempre muy dispuesta a escuchar música, aun cuando no necesariamente es la música que están acostumbrados a oír o acostumbrados a poner. Eh, a veces, por ejemplo, he tenido la agradable experiencia de que recitales de música instrumental y de música a lo mejor no, que no obedece a sensaciones auditivas que el público en general está acostumbrado a escuchar, más tonales o música más pop. Y uno piensa, esto no va a gustar, y no, la gente está así muy interesada escuchando, ya sea o porque le está llegando o está tratando de comprenderlo, o porque no entiende nada, o porque lo está, por la razón que tú quieras, te das cuenta que los está atrapando. Entonces es bien gratificante eso, y también con gusto veo la recepción que tienen la gran mayoría de los colegas a tocar la música de otros. Eh, y ahí es lo que hablábamos hace rato, ha crecido en ese aspecto el avance que se tiene ahora justamente con la enseñanza de música. Hay gente con más conciencia de que puede hacer música, puede crear sus propios arreglos, puede tocar los arreglos de los demás, puede hacer colaboraciones, puede hacer ensambles. Antes no, antes era como que te la pegaras, la armaras con una disquera y ellos te movían y así llegabas a la gente. O de plano, para los más mercenarios de la música, era pues, ajá, sí toco tu obra, pero ¿cuánto me vas a pagar? Ahora yo veo que hay una gran mano entre colegas, yo toco lo tuyo, tú tocas lo mío, vamos a ayudarnos, y eso hace en automático que la música llegue a más gente y que ahora el público de uno llegue al público de otro. Y eso es muy bonito de ver. En ese aspecto es una buena época de vivir si haces música, una buena época para vivir. El que puedas hacer una melodía y subirla a la web si así lo quieres y que llegue a muchas más personas que si nada más las tocas en la cuadra de tu casa o en tu barrio, eso está súper. O sea,
Imagínate que Da Vinci hubiera podido mandar la Mona Lisa por redes sociales a todos, ¿no? Hubiera estado increíble. El chiste es que si uno lo aplica así, puedes llegar a más personas con esto del arte y de la música. Hay algo que ya ves que hace previamente en la entrevista, al inicio de la entrevista, te dije que íbamos a retomar con respecto de por qué te pregunté que cómo era para ti esta transición de hacer música en vivo y ahora en la transición de que estamos virtual prácticamente en todos los aspectos. Y tú dijiste unas ciertas frases que me atrevía a apuntar para así literal citarte y cito y te cito a ti, que tenemos que ser capaces de digerir el cambio, de tener una apertura al aprendizaje, de tener hasta cierto punto, depurar ciertas costumbres que no se adecuan al cambio. En el mundo actual, llámese en la música o a nivel social, como tú dices, hay muchos aspectos que dependen mucho del individuo. Más allá de una industria en general, dependen mucho del individuo y que por culpa, bueno, no por culpa, sino en consecuencia del individuo, hay cosas que favorecen y hay cosas que no favorecen, básicamente así, ¿no? En este caso, esta serie de recitales busca generar un cambio social y para la música, para que se haga visible los compositores vivos, tanto mexicanos como afrodescendientes, que se haga visible que el arte sigue evolucionando y que se toquen estos temas, ¿no? Pero bueno, yo con todo esto que te acabo de decir, a lo que voy es que me gustaría que tú me dijeras, de las cosas que consideras que se pudieran cambiar en la actualidad, ¿cómo consideras bueno, primero, ¿qué cosas consideras que pudiéramos nosotros como músicos, como educadores y como artistas en general cambiar y luego cómo pudiéramos hacerlo? Quizá todo lo que interiormente nos entorpezca con el camino de aprender más, eso deberíamos de intentar irlo removiendo. Eh, Cualquier idiosincrasia que uno identifique que te está haciendo que te limites, eso yo es lo que te recomiendo que lo vayas quitando de ahí, porque a veces uno puede hacer un juicio de valor sobre algo que es más bien por la misma o ignorancia de uno o por el miedo de uno, pero a partir de ahí juzgas y así te riges en tu trabajo o en tu vida. Así que, ¿qué podríamos cambiar? Eh, empezaría por ahí. Lo que tú veas que te hace expresarte de manera negativa hacia otra persona que está enseñándote música en este caso, o cualquier arte, una pintura, cualquier arte, no, eso cámbialo, porque eso es lo primero que te limita. Claro que eso es algo que obedece a nivel personal, eh, porque también es verdad que hay muchas cosas que a nivel social se pueden hacer y que ya también entran o se ven involucradas también organizaciones o el gobierno. Y sí es verdad que entre todos se puede generar cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que a mí me parece se debe de ir eh, tratando de balancear y es hablar quizá un poquito, me preguntabas hace rato de la discriminación muy puntual en la música. Sabes, hay un tipo de discriminación muy puntual con respecto a los estudiantes de bajos recursos que desean estudiar la música académica. Es casi como si la música académica discriminara a la gente de bajos recursos. Es casi, dije, porque no lo hace. Una escuela en teoría no discrimina a nadie y cualquiera es bienvenido a estudiar. Pero resulta que si quieres ya un instrumento de orquesta y a lo mejor eres contrabajista o chelista y te enteras que el instrumento cuesta 100,000 pesos o más,
y tú no tienes ese dinero, entonces ¿cómo le haces? Pero es que eso es lo que necesitas, porque no puedes concluir la carrera con un instrumento de segunda mano o que suene mal, ya necesitas un instrumento profesional. Y entonces es curioso porque a lo mejor a ella no va a importar cuánto talento tengas, cuánta vocación tengas, ahí va a importar literalmente cuánto dinero tienes, si te alcanza o no para comprarte un instrumento de 80,000 pesos, de 150,000 pesos, de la cantidad que tú quieras. Bueno, es ahí donde tienen que entrar entonces todos los apoyos, justamente, porque el laudero no va a dar su trabajo gratis, es un trabajo inmenso en cuanto a artesanía, una obra artesanal, lo que ellos hacen. Entonces, las maderas es difícil de conseguir. Es todo un proceso que, fíjate, si uno empieza a desglosar, tendríamos que ver dónde está el apoyo para la gente que fabrica instrumentos, para que a su vez se puedan dar de más bajo costo a los alumnos y que más alumnos puedan entrar a estudiar una carrera sin preocuparse si tienen 100,000 pesos para el instrumento, ¿no? Eh, pero eso es solo un ejemplo de cómo a veces la economía o una cuestión que obedece a algo socioeconómico te puede afectar en una carrera como esta. No es la única, hay otras carreras que son muy caras también y que si el estudiante no tiene el apoyo, no la va a poder cursar. Y eso para mí es discriminación. Que porque no tengo dinero, pues no puedo cursar eso. Se supone que todos podríamos tener acceso a cualquier tipo de cátedra o de materia sin importar si me alcanzo o no, porque es conocimiento, porque es educación. ¿Y qué tal que soy muy bueno para eso? O él es muy bueno para eso. Ah, pues es que hay becas, hay apoyos, hay formas. Sí, pero no para todos. Ahí es donde entra la desigualdad social tan enorme. Sí es verdad que hay, pero no para todos, no bien distribuidas, y si le sumas ya la corrupción y todo eso, que los apoyos luego se vienen para otras bolsas, es difícil, ¿no? En ese aspecto. Bueno, ¿qué queda por hacer? Trabajar, trabajar. Hay que trabajar en eso. Y por eso llevar la música cuando se pueda a todos. Mira que este punto que tocas al final, que llevar la música para todos y todas estas cuestiones de cómo la educación, sobre todo que yo creo que ha sido el núcleo esencial de esta conversación que hemos tenido tú y yo, de cómo la educación tiene que ser para todos y no tiene que discriminar en ese aspecto. O sea, no por alguien que tenga menos recursos que otra persona se le dé una recaudación o de menos calidad o cosas así. Entonces, de verdad, espero que esto que nos dices pueda resonar en los oídos de alguien que a su vez dé pie o de todos, para que de todos demos pie para que eso cambie, ¿no? O sea, es muy interesante porque esto que dices es cierto. O sea, la educación, llámese educación que sea, o sea, estamos hablando musical porque somos músicos, pero educación que sea, si alguien, por ejemplo, que vive en allá a las afueras de alguna sierra o algo así, quiere estudiar en Harvard, pues no se puede. O es muy difícil, o es un camino o sea, que cuesta mucho. Obviamente, digo, hay gente que dice, las cosas que valen cuestan. Sí, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto tiene que costar tanto como para que... O sea, tendría que ser algo un poco diferente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, sí es importante que aprendamos a distinguir el entorno social en el que vivimos. Ok. En este caso, o poner los pies en la tierra, una persona que provenga de la sierra y que su circunstancia social y económica sea esa, no es que no pueda llegar a Harvard, pero debería de ser un aliciente quizá en su vida, en todo caso, si esas son sus aspiraciones, terminar una carrera, aunque no sea en Harvard, pero que se pueda aquí en México. Y la cosa es esa, no hay que irse hasta Harvard. Cuando se topan con que aquí en México, en su país, no está esa oportunidad tan tangente, o a lo mejor hablando de música, es un chico superdotado en música
pero quiere tocar el violín y le cuesta muy caro. Y pues sus maestros tarde o temprano le van a decir, es que ese violín ya no te sirve, y si quieres seguir, pues necesitas el otro violín. ¿Y de dónde lo saca? Bueno, tendrían que ser casos muy radicales de gente que rompa el molde. Es decir, te aseguro que si hay un genio, un Einstein, y Harvard lo identifica, lo van a becar, sea de la sierra o sea de donde sea. Claro. Pero insisto, son casos muy radicales. Y cualquier escuela de música que identifique que hay otro pequeño Mozart por ahí, lo va a jalar, provenga de donde provenga. Sí, pero ¿cuánta gente es Albert Einstein o Mozart, no? No, estamos hablando de la mayoría de la población que obedece a facultades que entran en un parámetro común, normal, y es ahí donde para este sector común, normal, tú y yo, el resto de la gente que a lo mejor no somos genios, que no estamos destinados a que nos descubran o a que nos dejen, no, que tenemos que luchar, que te des cuenta que tu lucha tiene una retribución después, no que, no que tu primer problema al que te enfrentas en este caso es no me alcanza ni para la colegiatura, o va a haber alguna conferencia, trajeron a un músico, pero la entrada cuesta 2,000 pesos. Y pues sería muy padre escucharlo, pero pues no me alcanza. Bueno, eso me parece que empieza desde los apoyos que hay y es lamentable ver cómo los diferentes sexenios gubernamentales pues hacen de eso un papalote, que a veces vuela y a veces no, y a veces otorgan los apoyos para el gremio artístico y a veces los quitan. Así que el arte es una montaña como de sube y baja, donde a veces sí se puede llegar a más personas por el mismo apoyo bien pensado que hay, y donde a veces simplemente no se puede de a de veras. Y hay gente que incluso quiere llevar su trabajo gratis a otros sectores y lo único que te dice es ponme el camión y voy y toco gratis. Pero no hay ni un camión que alguien te pueda poner en ese momento. Es interesante, ¿no? O sea, pensaríamos que siempre se puede, que siempre cuando uno tiene la intención de hacer arte y llevarlo a las personas, pues siempre se debería de poder. Quizá en un mundo utópico. Yo me quedo de verdad me quedo con muchas cosas que nos estás diciendo. He aprendido mucho, he aprendido mucho. Sí, de verdad, tienes madera de catedrático hasta en los lentes, ¿eh? O sea, este, porque de verdad, o sea, la perspectiva que nos das sobre la música y sobre la importancia de la educación y sobre los aspectos en los cuales como sociedad y en los aspectos en cuales el gobierno y los aspectos en cuales individuos tenemos que revisar para poder coexistir de una mejor manera y para poder impulsar esto que es el aprendizaje, la educación, la difusión y todas estas cuestiones, son unas enseñanzas que nos dejas que son muy puntuales y yo te agradezco mucho porque yo aprendí mucho, la gente que nos está escuchando, pues obviamente pues aprendió mucho también y te agradezco Sergio, te agradezco de verdad por esta conversación tan amena que tuvimos. Si te gustaría decir algo para concluir nuestra plática, algo que quieras dejar para que la gente pues reflexione o para que se lleven a sus casas. Bueno, te agradezco de vuelta, muchas gracias por la invitación. Cuando quieras, yo tengo la apertura de siempre hablar de la música o de la educación. ¿Y qué le podría decir a la gente que escuche música, que consuma música y que se dé cuenta que es algo que nos está ayudando a sensibilizarnos? Que esa es la tarea primordial o una de las tareas primordiales del arte. No importa si es pintura, escultura, literatura, danza, teatro, música, el sensibilizarte. Traten de irse por ahí y no seguirla tratando como un producto más, ¿no? Así como ir al supermercado y echarte tu cereal, tu leche, dulces para los niños, un disco de Luis Miguel y una plancha que me hace falta. Y es solo un producto más, no.
date cuenta, eso es lo que le diría al público, que la música te está ayudando en tu vida, en tu creatividad, en tu imaginación, a pensar, a sentir. Y eso es lo que yo le diría al público en general y a los músicos que hacen creaciones musicales también, que las creen con esa sensación, eh, que no la hagan con la mentalidad de un producto para hacerse ricos, ¿no? Para pegar. Eh, es válido que lo quieran hacer así, ¿no? Pero yo los invitaría a que lo hagan de esta otra manera. Pues mira, con esa invitación y de verdad espero que tanto la gente que no son músicos y los músicos te hagan caso. Yo te agradezco de nuevo Sergio y pues de entrada gracias por tu música, gracias por esta conversación que tuvimos y por las enseñanzas y pues nos vemos, continuamos viendo esta música por un cambio, que así como tú dices, la música está hecha para generar un cambio. Entonces, nos vemos, hasta luego, cuídense mucho y nos vemos, Sergio, hasta luego. Gracias, Armando, hasta luego. ¿Qué les dije? Un deleite de episodio. Déjenme platicarles, para los que ustedes quizás no lo saben, pero hoy es el Día del Músico. Entonces, ¿qué mejor regalo que esta increíble interpretación de la obra La Villita, hecha por el compositor Sergio López Lerma y, interpretada por el gran guitarrista Jorge Hernández Oliva. Miren que yo estoy encantado. Le agradezco mucho a Jorge por su interpretación, le agradezco mucho a Sergio por su obra y por esta entrevista que nos dio. Aprendimos muchísimo. Entonces es un excelente regalo para hoy Día del Músico. Si ustedes conocen a algún músico, no se olviden de felicitarlo, no se olviden de darle un abrazo, bueno, a distancia, por este año, a distancia un abrazo virtual o un abrazo así como de lejitos de, muchas felicidades, porque pues es una labor muy bonita ser músico. Yo estoy muy agradecido con la vida porque cada día conocemos a más talento mexicano, cada día conocemos más música que se genera aquí en el país, más compositores, más instrumentistas y eso a mí me hace muy feliz. Espero que ustedes estén igual de contentos en esta serie de recitales Música por un Cambio. Déjenme decirles que se viene para la siguiente semana, porque la siguiente semana es la segunda interpretación de este gran guitarrista que tenemos hoy en Música por un Cambio. Y en su segunda interpretación va a tocar unos estudios para guitarra del compositor Ernesto García de León. Entonces, son episodios que se vienen con todo. Yo los invito a que nos acompañen la siguiente semana, el domingo, igualmente en Música por un Cambio, para la segunda interpretación de Jorge Luis Hernández Oliva. Mi gran amigo Jorge, mira, te mando un abrazo y a todos ustedes les agradezco mucho. No se olviden de que si quieren seguir apoyando al cambio, ayudemos a estas dos asociaciones que luchan día con día para realizar un cambio en el mundo, que son Racismo MX y Castle of Our Skins. Estas asociaciones que forman parte de este proyecto y pues las estamos apoyando día con día. Si quieren ustedes donar con algo, no se lo olviden, aquí en la descripción del video están los links para que puedan hacer sus donaciones. Síganos en nuestras redes sociales, en Música por un Cambio, en Facebook y en Instagram. Suscríbanse a este canal, denle en lo de la campanita para que les avise a qué hora salen los videos por semana. Si no han visto los demás videos, vayan, dense una vuelta porque es un mundo de conocimiento, un mundo de aprendizaje, de descubrimiento y de deleite musical y humano. Muchas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Armando Ortiz Montenegro y que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.